Shalom, shalom, ¿cómo están? Hoy en día nos parece que el Kadish es como impresionantemente importante, que siempre fue así, que viene en la época del Talmud, o incluso anterior, el Kadish de duelo, el que hacen los huérfanos por sus padres o también por los otros 5 de los 7 familiares. Pero en realidad el Kadish, como casi todas las cosas, ha sufrido una evolución, un desarrollo dentro de la cultura judía y tiene diferentes costumbres, diferentes formas de ser interpretada. Sin dudas, hoy en día para muchos sí sí, es así. Es como principal en lo que el hijo debiera hacer, si bien las fuentes nos dicen otra cosa. Así que vamos a hacer un pequeño repaso, no es extensivo, hay un montón de fuentes que son alrededor del siglo X para acá, no son muy antiguas, no son talmúdicas, no son anteriores. Es el recitado que se hace en las tefilot, en las 3 tefilot diarias. Hay lugares específicos donde está el Kadish Yatom, algunas veces también se agrega el Kadish que es por los sabios, el Kadish de Rabanán, para que hagan las personas dolientes. Y eh, suena muy interesante que en en el Shulchan Aruch no aparece específicamente dicho que los huérfanos hagan el Kadish por sus padres. Es recién el Remo, el Ramá, el que pone en su forma de interpretar la halajá para el mundo ashkenazí, donde sí se habla de ese año en el cual se hace, y él hace la acepción que se estaba tomando en el mundo ashkenazí de hacerlo por menos de 12 meses, ya que no un año, menos de 12 meses. Así que vamos a ver entonces algunas cosas. En la época de la Mishnah, lo que estaba acostumbrado era que los huérfanos dijeran la frase que es central hoy en día en el Kadish, que es si Sheme Rabá me baraj le alam le alme al mayá. Eso era lo que se solía hacer, solo esa frase. También se pedía, mucho más adelante, que hicieran el barjú. ¿Por qué? Porque hay algunos midrashim que hablan de que algunos sabios se encontró con un espectro de un difunto que le dijo que para poder salir de este ciclo de penas que estaba su alma, el huérfano hiciera el barjú. Muchas veces se confunde y se piensa que es el Kadish, pero no, no existía el Kadish como una forma de decir de duelo en aquella época, se inventó más adelante. Así que había diferentes sabios que fueron diciendo diferentes cosas y entonces más adelante hasta que llegó el libro El Colbo. Ahí se menciona este Midrash y otro Midrash similar. Entonces se dice que hay que decir el Kadish. Recién en esa época se estuvo presente el tema del Kadish. Si bien había algunos que ya tenían el Kadish en el momento del entierro y en el momento de la recordación también, no era costumbre hacerlo durante todo el año. La costumbre era más bien que los hijos de duelo o los otros familiares que estuvieran de duelo hicieran parte de la tefila o la tefila completa. Con el paso del tiempo, como la gente se fue olvidando de cómo hacer tefilá o tenía vergüenza o había diferentes personas que tenían la obligación de hacer el Kadish en la sinagoga y no había lugar para que todos hicieran, entonces se implementó el Kadish Yatom, que estaba pensado en los niños pequeños. Miren ustedes, no era necesario en esa época el minyan, lo podían hacer los niños pequeños. De hecho, el Kadish Yatom nació para ellos, que era un pequeño rezo, un pequeño himno en homenaje a Dios, de aceptación de su poder, de su juicio, de su grandeza. Entonces, el niño, en vez de pasar adelante a hacer toda la tefilá o una parte de la misma, o porque no estaba preparado, porque le da vergüenza, o por lo que sea, hacía el Kadish Yatom. Así que vemos que diferentes lugares, diferentes épocas, se va armando la costumbre de hacer Kadish. Finalmente, con las cruzadas y con los pogromes que incluían, estamos hablando ya en la Edad Media, ahí se generalizó la costumbre de que la gente hiciera Kadish por un periodo más largo, porque había muertes sucesivas, generales, había gente que quedaba sin familia o difuntos que no tenían familia que los siguieran. Entonces había una constante de ceremonias fúnebres y se empezó a generalizar esto de que las personas hicieran el Kadish. Con el paso del tiempo, ¿qué fue lo que ocurrió? El Maharam de Rottenburg en el siglo XIII puso al Kadish dentro de los 3 rezos diarios y dijo que sea con Minyan. Un alumno del Maharam, tomando las enseñanzas de su maestro, fue
enseñando por toda Europa, llegó también a España, de ahí pasó al norte de Europa, se fue extendiendo por todo el mundo, tanto Ashkenazí como Sefaradí. Vuelvo a decir, sin embargo, Yosef Caro no pone que hay que hacer el Kadish. En este momento cerré la página donde tenía Shulchan Aruch. Lo cerré en este momento, si me acuerdo lo busco después. En qué zona él habla de que se hace Kadish a las afueras en el momento del entierro, pero es el, el Gra el que dice que hay que hacer todo 11 meses, lo pone, porque ella hacía la costumbre así. Porque acá también está este tema. Entre los sefaradim, la costumbre es hacer 12 meses. ¿Por qué? Porque el Talmud menciona que al cabo de 12 meses uno va como acomodándose en estos recuerdos por el familiar difunto. Así que es la costumbre 12 meses. Entre los Ashkenazim, la costumbre es hacer 11 meses. Y acá se subdivide. Hay algunos que lo hacen 11 meses nada más. Otros hacen 11 meses, cortan una semana que no hacen Kadish y luego terminan en el 12.º mes de hacer Kadish, hasta el 12.º mes. Otros hacen 11 meses más 3 semanas y la última dejan de hacer Kadish. Como vemos, hay diferencias entre unos y otros, pero la costumbre actualmente es, en el mundo sefaradí por lo general, es 12 meses por el papá o la mamá, por el resto de los familiares es un mes. Y en el mundo ashkenazí la costumbre es 11 meses. ¿Puede haber variaciones? Evidentemente que sí, porque esto no es alajá, estos son costumbres, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer lo que es la costumbre en el lugar sin estar innovando. ¿Qué otras cosas podemos decir? A ver, mis notas que digo, ¿qué me falta decir? Ok. Eh, Más importante que el Kadish, mucho más importante que el Kadish o que encender una velita, es hacer caridad, donación, acá en el nombre del familiar. Hacer que el recuerdo de la persona querida que ya no está con nosotros, no simplemente, que es muy importante, pero no simplemente sea con palabras de elogio a Dios y de reunirnos con otras personas judías, sino que lo importante acá es poder contribuir al bienestar de una persona a través de cosas que la persona precisa. Por eso, hacerse de acá, invitar a comer, etcétera, en el nombre de la persona fallecida es fundamental. Dar donaciones a la sinagoga, a los maestros, como quien les habla en este momento, para poder seguir difundiendo Torah, espiritualidad. Eso es básico. También, como les dije antes, existen otras costumbres, como prender una vela, hacer otros rezos, pero si uno sabe hacer la tefilá sería lo indicado. En algunas sinagogas, la costumbre que lo haga el Sheliach Tzibur, que ya está oficializado, o un Hasán. En otras se sigue la costumbre de que las personas del Kahal pasen y hagan la tefilá. Por eso mismo, ¿qué es lo importante hacer acá? Sea lo que sea que uno haga, es tener la dedicación para poder establecer este vínculo de amor, cariño, respeto por los padres o los otros familiares que uno esté haciendo, el Kadish o el rezo, o la donación, encendido de velas, la costumbre que sea, y que tenga uno la confianza de que al elevarse uno mismo espiritualmente está dándole como Najat Ruach, como placer, como bienestar al alma del familiar que ya no está presente físicamente. Un último detalle, no es una costumbre solamente de comunidades modernas, menos ortodoxas, que la mujer participe del Kadish. En su momento, eh, las mujeres hacían Kadish también. Em, el Jajam Ovadia de Yosef dijo que las mujeres hicieran Kadish también, igual que los varones. Entre algunos Ashkenazim no está bien visto, otros dicen que lo hagan en silencio de un costado. Como sea, lo importante es seguir las costumbres, que a uno le haga bien, que no contradigan a la comunidad y que pueda establecer un vínculo de amor, de respeto, tanto por el familiar, por uno mismo, como por la tradición judía. Como esto no es originalmente alajá, sino que como muchas cosas del judaísmo se fueron incorporando y fueron encontrando simbolismos, raíces, etcétera. Lo importante es poder vivir en paz con nosotros mismos y nuestro prójimo y traer paz así al mundo y así también a los espíritus de las personas queridas. Si fue un poco atravesado este video, es porque hay muchas fuentes, muchas épocas, muchas cosas para comprender y me cuesta entenderle la letra de lo que escribí porque lo hice a mano. Si quedan dudas, bienvenidas sean y haremos lo posible por responderlas.
De mi parte, para todos ustedes, shalom y bendiciones.